El aroma a canela y mantequilla llenaba mi pequeña cocina mientras deslizaba la última bandeja de galletas sobre la mesa. Afuera, la luz de diciembre se desvanecía y la brisa del mar traía un frío que se colaba por la ventana entreabierta sobre el fregadero. Era Nochebuena y había planeado pasarla en calma, con la radio susurrando villancicos mientras trabajaba. El teléfono sonó. Me limpié las manos con un trapo antes de contestar. Mamá, la voz de Paloma llegó, rápida y medida, como siempre que hablaba como si leyera un guión. Este año vamos a mantener la Navidad sencilla, solo la familia de Esteban. ¿Entiendes? ¿Verdad? Sus palabras cayeron como si la decisión hubiera sido obvia desde hace semanas, como si mi presencia fuera un detalle insignificante que no valía la pena mencionar. Apreté el auricular contra mi oído y dejé que el silencio se alargara. En la pausa, casi podía escuchar su expectativa que suplicaría, que preguntaría si al menos podía ver a Emiliano, que le recordaría que la crié sola después de que su padre se fue. En cambio, sonreí. Qué bueno, dije suavemente, que lo disfruten. Hubo un instante de duda al otro lado, una chispa de confusión en la estática entre nosotras. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Sobre la mesa, junto a las galletas que se enfriaban, había una bolsita de terciopelo, su peso familiar. Desaté los cordones y dejé caer el contenido en mi palma. Un juego de llaves doradas brilló bajo la luz de la cocina, aún frías del lugar seguro donde las había guardado. 3 días antes, la compraventa se había cerrado. La casa frente al mar en Playa del Sol era mía, cada viga y ventana apagada por completo. Y mañana, esas llaves abrirían más que puertas, abrirían un capítulo completamente nuevo. Después de guardar las llaves en la bolsita, me serví una taza de café y me senté a la mesa. El vapor se arremolinaba contra el vidrio frío de la ventana, y con él vinieron recuerdos en los que rara vez me permitía detenerme. Cuando Roberto vivía, nunca hacía grandes discursos sobre dinero. Era constante, cuidadoso y con una curiosidad silenciosa por cosas que otros ignoraban. A finales de los 90, empezó a invertir en fondos indexados, pequeñas cantidades al principio, y luego en acciones de empresas como Apple y Nvidia. Cuando apenas eran nombres que murmuraban los aficionados, yo no entendía los términos en ese entonces, pero confiaba en su paciencia. Tras su muerte, dejé esas inversiones intactas. Pasaron décadas, y lo que alguna vez parecía modesto se volvió extraordinario. Luego vino la herencia de unas tierras en Valle de Guadalupe, de mi tía que cultivaba naranjas y vivió sin agua corriente hasta su muerte. Durante años, todos decían que esas tierras no valían nada, demasiado secas, muy lejos de la ciudad. Pero cuando los desarrolladores comenzaron a rondar tras el cambio de zonificación en 2016, esperé. En 2023 vendía a un precio que sorprendió incluso a mi asesor. Y con un intercambio 1031, transformé campos polvorientos en una casa con paredes de cristal frente al Pacífico. Durante todo ese tiempo recorté cupones, manejé mi sedán de 12 años y dejé que Paloma creyera que dependía de sus cheques esporádicos para el mandado. Quería ver quién era ella cuando pensaba que yo no tenía nada. Esa tarde, mientras sacaba la basura, doña Carmen, del segundo piso, me detuvo. Revisó su teléfono y me mostró un mensaje grupal. El nombre de Paloma destacaba en la parte superior. Mamá canceló su invitación a Navidad ella sola. Había escrito: quiere estar sola este año. La mentira dolió más que la llamada. Mi hija no solo me había excluido, me había borrado. Guardé la imagen en mi memoria con tanto cuidado como las llaves en su bolsita. Suplicar no sería mi respuesta. Mañana sería mi turno de escribir las invitaciones. A la mañana siguiente, manejé por la conocida curva de la carretera costera y tomé un camino escondido que llevaba a mi nuevo hogar. La reja de hierro se abrió, y por un momento me quedé sentada al volante, mirando la casa encaramada sobre el agua, aún más sueño que realidad. Adentro, Valeria,
la diseñadora que contraté. Ya caminaba por el salón principal con su tableta. Un árbol de 3 metros aquí, dijo, señalando el lugar donde el techo abovedado alcanzaba su punto más alto. La terraza puede tener 4 mesas largas, vista al mar por todos lados. Su voz estaba llena de entusiasmo profesional. Pero yo sentía algo más profundo. Esta casa se preparaba para recibir más que muebles. Esa tarde hice mi primera llamada a Jimena, en Querétaro. Respondió con sorpresa. Luego, con alegría, cuando le pedí que viniera a la cena de Navidad. Después de lo que dijo Paloma el año pasado, pensé que... Empezó. Olvida el año pasado, la interrumpí con suavidad. Este año es diferente. Luego llamé a Santiago, mi primo, que ha pasado su vida con grasa bajo las uñas y orgullo en su trabajo. Su risa resonó por la línea cuando lo invité. Tu hija me dijo que ya no querías compañía, dijo. Se equivocó, respondí. La lista creció rápido, amigos de la iglesia que dejaron de preguntar cuando Paloma nunca pasó mis respuestas. Vecinos que alguna vez compartieron comidas dominicales, pero fueron apartados. Cuando contacté a Marisol, la directora de una organización sin fines de lucro, que apoyé en silencio durante años, ofreció sin dudar traer a sus jóvenes músicos. Déjalos tocar en tu terraza, dijo. Nunca lo olvidarán. Al anochecer, más de 30 voces habían prometido venir, y sabía que esto era solo el comienzo, para la mañana de Nochebuena. La casa ya no se sentía como un lienzo en blanco. El servicio de catering llegó con cajas de cangrejo y salmón del Pacífico en hielo, cartones de cítricos de los huertos de Morelos y botellas de vino espumoso de Valle de Guadalupe. Los mesones de la cocina se llenaron de ollas de cobre y bandejas esperando la noche. El aire ya perfumado con hierbas. Valeria se movía rápido de un cuarto a otro, dirigiendo a su equipo. Colgó luces blancas a lo largo de los arcos y decoró las barandillas de la terraza con guirnaldas de follaje fresco. Adentro, macetas de barro rebosantes de nochebuenas destacaban contra las paredes de estuco claro, su color evocando el estilo español antiguo por el que Puerto Vallarta era conocido. Se sentía atemporal y personal, como si la casa hubiera esperado años para celebrar su primera fiesta. En mi habitación, abrí una cajita de madera que me había acompañado desde niña. Dentro estaba el collar de perlas que mi madre usó en su boda y nunca más. Las levanté con cuidado, sintiendo su peso fresco contra mi clavícula al abrocharlas. No las había usado en décadas, no desde el funeral de Roberto. Y verme en el espejo me sorprendió. Las perlas no parecían antiguas ni frágiles, parecían vivas, como si su momento finalmente hubiera llegado. Justo entonces mi teléfono vibró. Un vecino me reenvió otra captura de pantalla. El nombre de Paloma aparecía en la parte superior. Sus palabras cortantes como vidrio. Lo mantuvimos solo para la familia este año. Mamá estará bien con sus películas navideñas. La crueldad despreocupada dolía más que cualquier insulto directo. Dejé el teléfono junto a las perlas y dejé que el contraste se asentara en mí. De un lado, susurros despectivos que buscaban reducirme a la irrelevancia. Del otro, el brillo de las luces colgadas en mi terraza, la música ensayada, la comida preparada con esmero y 30 invitados que pronto llenarían este espacio con calidez. El desprecio me había descartado, pero la casa estaba lista para contar otra versión. Y para el atardecer, sería imposible ignorarla. Para la tarde, la casa vibraba de energía. Los invitados llegaban con abrigos y bufandas, su risa resonando por la entrada arqueada, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte. Desde la terraza se veía el Pacífico brillando en un naranja profundo, el agua doblándose sobre sí misma con el ritmo de una respiración. Abajo, en el acantilado, el tren de la costa tocó su claxon, un recordatorio bajo de que el mundo seguía moviéndose. Aunque aquí arriba el tiempo parecía suspendido, Santiago fue el primero en levantar su copa. Parado cerca de la mesa larga, golpeó suavemente el borde. Por la tía que nunca olvidó un cumpleaños,
que arregló juguetes rotos cuando nadie más tenía paciencia y que nos recuerda que la familia se elige tanto como se nace, su voz se quebró. Y la multitud respondió con un aplauso cálido. Jimena siguió, acercándose a mí como si hablara tanto para mí como para el cuarto. Contó una historia de nuestra infancia en el Valle de México, sobre noches en que nos acurrucábamos alrededor de una lámpara de queroseno y compartíamos un par de guantes entre las dos. Y ahora miren, dijo, señalando las luces en la terraza y el brillo del mar. Mi hermana ha convertido el invierno en oro. El cuarteto tocaba suavemente de fondo, los violines tejiéndose entre el murmullo de voces. Los platos de cangrejo y ensalada de cítricos pasaban de mano en mano, las copas de champán chocando. Sentí una firmeza asentarse en mí, la que llega cuando las balanzas se inclinan hacia la justicia. Me aparté un momento, levanté mi teléfono y capturé una toma amplia de la terraza. Los adornos del árbol brillaban en las puertas de cristal, los invitados inclinándose unos hacia otros en conversaciones genuinas. Lo publiqué con una sola frase, celebrando con la familia que me eligió. En minutos, los comentarios comenzaron a llegar: viejos amigos, primos lejanos, vecinos que se habían alejado, palabras de sorpresa, alegría, admiración. Las notificaciones se acumulaban, el teléfono vibrando en mi mano. Entonces, llegó la primera llamada de Paloma. La dejé sonar, solo para ver otra seguir, y otra más. La pantalla se iluminaba sin parar mientras el sol se hundía tras el horizonte, el contraste imposible de ignorar. Para cuando el plato principal de cangrejo llegó a la mesa, mi teléfono ya había registrado 20 llamadas perdidas. El aparato vibraba contra el mantel como un corazón inquieto, pero lo puse boca abajo junto a mi copa. Alrededor, la terraza zumbaba de conversación, las risas resonando contra las olas abajo. Los platos con cáscaras rotas y rodajas de limón pasaban de mano en mano, mientras el cuarteto cambiaba a un villancico que flotaba sobre el tintineo de los cubiertos. Me excusé brevemente y caminé hacia la entrada, la curiosidad tirando de mí hacia el teléfono. Al darle la vuelta, vi no solo llamadas, sino mensajes de voz. Los primeros dos eran de Paloma, cortos, cortantes, con el tono de alguien no acostumbrado a ser ignorado. El tercero me detuvo en seco. Abuela, ¿estás viendo los fuegos artificiales en la tele? La voz pequeña de Emiliano llenó el altavoz. Brillante pero insegura. Pensé que siempre los veíamos juntos. Las palabras dolieron más que cualquier insulto. A pesar de toda la crueldad de Paloma, el niño solo tenía amor para dar. Y sentí el viejo dolor de estar mantenida a distancia de él. Sostuve el teléfono contra mi pecho por un momento, respirando el sonido del océano hasta que la firmeza regresó. Cuando volví a la mesa, levanté mi copa. Esta noche dije, dejando que el cuarto se silenciara, nos recordamos que el respeto es el verdadero centro de cualquier reunión. Sin él, hasta la mesa más fina está vacía. Con él, incluso el pan sencillo sabe a abundancia. Las copas se alzaron al unísono, las palabras resonando en el calor del momento. Silenciosamente, grabé el brindis en mi teléfono y lo subí junto a un clip corto de nuestra mesa. Las velas brillando, los rostros vivos de alegría. En minutos, la publicación se llenó de reacciones, comentarios apilándose más rápido de lo que podía leerlos. Corazones y exclamaciones acumulándose en una marea de afirmación. Guardé el teléfono en mi bolso y me concentré en las risas, en Santiago, enseñando a uno de los primos pequeños cómo romper una pata de cangrejo limpiamente, en Jimena, recostándose con lágrimas de alegría atrapadas en las comisuras de sus ojos. Por una vez, el mundo fuera de esta terraza podía esperar. Entonces, justo cuando los postres comenzaban a aparecer, el aire cambió. Un par de faros cruzó el camino de entrada más allá de la reja de hierro, cortando la noche como una acusación. Las conversaciones titubearon, los tenedores flotaron sobre los platos.
Sentí el murmullo recorrer la mesa cuando una puerta de sube se cerró de golpe. Luego otra. No necesitaba levantarme para saber quién era. La voz de Esteban llegó primero, baja y urgente, seguida del taconeo agudo de Paloma contra el camino de piedra. Sus siluetas se acercaban, enmarcadas por la luz que se derramaba de la terraza. Cada paso un rumbo de colisión con la noche que yo había construido. Presioné mi servilleta contra la mesa y me levanté lentamente, firme como la marea afuera. El calor de la fiesta permanecía detrás de mí, pero el frío del enfrentamiento ya estaba en la reja, exigiendo entrar. Los recibí en el vestíbulo, el candelabro arrojando luz fracturada sobre el suelo de mármol. La puerta principal aún resonaba con el eco de su golpe insistente, y más allá, el viento del Pacífico silbaba entre las palmeras. Paloma entró primero, con la barbilla alta, su compostura frágil al borde del quiebre. Esteban la siguió, con los hombros tensos, los ojos saltando de los arcos a las escaleras como si hubiera entrado a un museo. «Has estado ignorando nuestras llamadas», dijo Paloma. Su voz era afilada, pero bajo ella escuché el esfuerzo de la incredulidad. «He estado ocupada recibiendo a mi familia», respondí. Hice un gesto hacia el estudio, donde una carpeta de cuero esperaba en el escritorio. Dudaron antes de seguirme. Abrí la carpeta y deslicé un documento impecable sobre la mesa, la escritura de la casa. Mi nombre solo en negritas. «Esto es mío, pagado por completo con la venta de las tierras de Valle de Guadalupe y las inversiones que tu padre y yo comenzamos antes de que nacieras». Los labios de Esteban se abrieron, pero no salió ninguna palabra. La mano de Paloma flotó sobre el papel, como si tocarlo pudiera quemarla. «Todo este tiempo nos dejaste pensar que estabas batallando». «Les dejé ver lo que querían ver», repliqué. «Eso me dijo más de ti de lo que hubiera aprendido de otra manera». La máscara en su rostro titubeó. «¿Sabes lo que es tratar de impresionar a la familia de Esteban? Ellos miden todo lo que usamos, lo que servimos, con quien nos sentamos. Solo intentaba pulir nuestra imagen. No quería que te vieran y pensaran menos de mí». Me incliné hacia adelante. «Entonces me desinvitaste. Les dijiste a otros que yo cancelé la Navidad. Te burlaste de los regalos que le di a tu hijo. Los llamaste baratos. Decidiste que un cupón para el súper era una vergüenza. Tomaste cada gesto de bondad que ofrecí y lo vestiste de vergüenza». Sus ojos brillaron, la de fiance deslizándose hacia la culpa. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Cerré la carpeta con determinación. «Esta casa es la prueba de lo que nunca te molestaste en ver. Y esta noche es solo el comienzo de lo que tendrás que responder». El rostro de Paloma se endureció, como si la admisión sobre sus suegros se le hubiera escapado sin querer. Se enderezó, echando los hombros hacia atrás, intentando recuperar terreno. «Entonces ese era tu plan desde el principio», espetó. «¿Fingir que eras pobre? Esconderlo todo y luego soltárnoslo en Navidad solo para humillarme. Montaste todo esto como una especie de show retorcido». Sus palabras rebotaron contra el techo alto, pero no me inmuté. No dije con calma, construí una vida. Lo que ves a tu alrededor es el resultado de años de paciencia y disciplina. El show, Paloma, fue el que tú montaste diciéndole a la gente que yo cancelé la Navidad, susurrando que era una carga. Esteban se movió incómodo a su lado, abrió la boca, luego la cerró, frotándose el puente de la nariz. Por una vez, el silencio no lo protegió. «Tú lo permitiste», continué, volteando hacia él. «¿Viste cómo me fue reduciendo, año tras año, y no dijiste nada? Cuando me excluyó de los cumpleaños, cuando ridiculizó el suéter que le di a Emiliano porque no era de marca, cuando me empujó al extremo de su mesa como si fuera una reliquia. ¿Dónde estabas tú entonces?» Sus ojos se alzaron hacia los míos, la culpa nadando en ellos. «Yo no quería empeorar las cosas», admitió. Mantener la paz parecía más fácil. Paz. Dejé que la palabra colgara. La paz no viene del silencio,
El silencio es cobardía disfrazada de armonía. La compostura de Paloma se quebró entonces, su voz rompiéndose entre lágrimas que intentaba reprimir. No entiendes cómo es, dijo. Los padres de Esteban ya me tratan como si fuera de segunda. Cada vez que entrabas a un cuarto con esos vestidos de descuento, cada vez que traías un guisado en lugar de un platillo de catering, podía sentir sus ojos en mí. Me daba vergüenza. No de ti, tal vez, sino de cómo me verían a través de ti. Por fin, la verdad. No malicia sin razón, sino inseguridad endurecida en crueldad. Caminé hacia las puertas de cristal y las abrí de par en par, dejando que la música y las risas de la terraza llenaran el cuarto. 35 invitados llenaban el espacio más allá. Rostros brillantes, voces elevadas en alegría. Mira ahí afuera, dije, señalándolos. Estas son personas que vinieron sin dudar. Nadie necesitaba ser impresionado. Nadie necesitaba pulirse. Vinieron porque querían estar aquí, porque el respeto ya estaba en el cuarto. Las lágrimas de Paloma caían libremente ahora, y Esteban permanecía inmóvil, como si la vista de tantos otros compartiendo mi mesa con gusto le hubiera quitado toda excusa. Cerré las puertas de nuevo, silenciando la música para que solo mis palabras quedaran. De ahora en adelante dije en voz baja: el respeto es el boleto de entrada aquí. El silencio se prolongó hasta que lo rompí con el único camino que veía hacia adelante. Si quieren un lugar aquí de nuevo, viene con condiciones, dije. Primero, terapia, para los dos, conmigo presente. Segundo, un mes en el que no me pidan nada, ni favores, ni dinero, solo acciones que muestren que entienden qué es el respeto. Tercero, emitirán una disculpa pública a los familiares que apartaron en mi nombre. El rostro de Paloma se tensó, pero no protestó. Esteban solo asintió, apagado. Abrí la carpeta una vez más y deslicé un borrador de mi fideicomiso. Y Emiliano, dije, su parte se otorgará solo si crece como un hombre que retribuye servicio comunitario, bondad, prueba de carácter. La riqueza sin valores es veneno. La voz de Paloma fue un susurro. Hay un camino de regreso. Lo hay, le dije, pero no es fácil. Sí, pero es trabajo. El candelabro parpadeó sobre nosotros, como subrayando los términos, y la noche se apretó contra el cristal, esperando el próximo amanecer. A la mañana siguiente, caminé por el sendero que serpenteaba a lo largo del acantilado. El aire estaba cargado de sal, y los pelícanos rozaban las olas en formación, sus alas firmando la superficie del mar. Cada paso me estabilizaba, recordándome que esta casa era más que paredes y cristal. Era una línea trazada entre lo que había soportado y lo que ya no aceptaría. A media mañana, me senté a la larga mesa de roble en mi estudio, el océano enmarcado en las ventanas detrás de mí, mientras firmaba los papeles para la mesa del faro. Una vez al mes, ancianos de todo el condado se reunirían aquí para cenar, sin excluir a nadie por edad, apariencia o bolsillo. Era el legado que quería grabado en este lugar, una comunidad lo suficientemente amplia para sostener a quienes a menudo se dejan solos. Esa tarde, preparé la mesa yo misma, velas apagadas, platos apilados con cuidado, sillas alineadas. Di un paso atrás, levanté mi teléfono y tomé una última foto. La descripción fue simple: mi casa, mis reglas, mi familia, elegida y ganada. Mientras dejaba el teléfono, llegaron 2 mensajes. El primero, de Paloma. Una captura de pantalla de una cita de terapia programada para la próxima semana. El segundo, de Emiliano. Un dibujo etiquetado con letras temblorosas: la casa de abuela junto al agua. Toqué la pantalla con suavidad, imaginando sus pequeñas manos presionando el crayón contra el papel, y supe que el trabajo apenas comenzaba. Si la dignidad es el primer regalo que te das a ti misma, ¿qué das después a las personas dispuestas a encontrarse contigo ahí